Me llamo Nazario Beltrán. Tengo 64 años y soy ingeniero civil jubilado. Vivo en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, donde pasé los últimos 30 años de mi vida construyendo lo que creía era un matrimonio sólido. Pero una madrugada de octubre, mi vecina me llamó a las 4 de la mañana para decirme que acababa de ver a mi esposa subirse a un coche negro con 3 hombres, y en cuestión de horas descubrí que Mireya, mi compañera de 42 años, no solo me había abandonado, sino que había vaciado nuestras cuentas bancarias, se había llevado 800,000 pesos y estaba intentando venderle mi casa a una empresa fantasma. Pero antes de contarte cómo empezó todo, te pido un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Esa madrugada estoy durmiendo tranquilo cuando el teléfono me despierta. Extiendo la mano hacia la mesita de noche, medio dormido, y contesto sin mirar quién llama. Es doña Felicita Robles, mi vecina de 82 años. Me dice que acaba de ver algo extraño desde su balcón, que salió porque no podía dormir y vio a Mireya salir de mi casa con varias maletas, subirse a un coche negro, grande y lujoso, donde la esperaban 3 hombres. Me dice que le pareció raro, que todo fue muy rápido, que por eso me llama. Me incorporo de golpe y volteo hacia el otro lado de la cama. Está vacío. Las sábanas del lado de Mireya están perfectamente tendidas, como si nadie hubiera dormido ahí. Toco la almohada y la encuentro fría. Le agradezco a doña Felicita y cuelgo. Me levanto con el corazón latiéndome fuerte y enciendo la luz. Camino hacia el vestidor y abro la puerta. La mitad del closet está vacío. Los vestidos caros de Mireya, los trajes que usa para sus eventos sociales, las blusas de seda, todo ha desaparecido. Abro el joyero que está en su tocador y lo encuentro vacío también. Las perlas, los aretes de oro, el collar de diamantes que le regalé en nuestro 20º aniversario, todo se ha ido. Regreso a la habitación y reviso mi buró. Tengo una caja fuerte pequeña donde guardo algunos documentos importantes y efectivo para emergencias. Marco la combinación con dedos temblorosos y la abro. Vacía. Han desaparecido 40,000 pesos en efectivo y varios documentos. Escrituras, títulos de propiedad, el testamento que hicimos juntos. Marco el celular de Mireya, pero solo encuentro buzón de voz. Lo intento 5 veces. Nada. Me visto rápido y bajo las escaleras para revisar toda la casa. En la sala todo parece normal. En la cocina también. Pero cuando abro la puerta del garaje, veo que el Mercedes blanco de Mireya no está. Subo de nuevo y busco en cada cajón, en cada rincón. En el estudio, encuentro algo que me hiela la sangre. Sobre mi escritorio hay una nota escrita a mano con la letra de Mireya que dice: Nazario, no trates de buscarme. Ya tomé mi decisión. Lo siento. Eso es todo. Ni una explicación, ni una despedida real. Nada. Me siento en la silla del estudio con las manos temblando. 42 años de matrimonio y se va así, sin decir nada, llevándose todo lo que puede. Doña Felicita vuelve a llamar para preguntar si encontré a Mireya. Le digo que no está, que gracias por avisarme. Me dice que si necesito algo, que no dude en tocarle la puerta. Espero hasta las 7 de la mañana para llamar a mi hijo Emiliano, que vive en España terminando su maestría en arquitectura. Le cuento lo que pasó. Después del shock inicial, me dice que revise las cuentas bancarias, que me asegure de que Mireya no haya movido nada más. Esas palabras me caen como un balde de agua fría. Las cuentas bancarias. No había pensado en eso. Me preparo un café bien cargado y espero hasta las 9 para salir rumbo al banco. El gerente, el licenciado Rubén Delgado, me conoce desde hace años. Cuando le explico la situación, su rostro se pone serio. Se pone a teclear en su computadora y su expresión cambia. Me mira por encima de los lentes y me pregunta cuándo fue la última vez que revisé mis estados de cuenta. Le digo que hace un mes, tal vez. Me dice que hay varios movimientos grandes en los últimos 3 días. Retiros en efectivo, transferencias. Le pregunto de cuánto estamos hablando y me dice que la cuenta conjunta que tenía con mi esposa está vacía. Tenemos un saldo de 843,000 pesos y Mireya fue haciendo retiros graduales. El último fue ayer por la tarde cuando sacó 300,000 pesos en efectivo. Se me seca la boca. Le pregunto si no les pareció raro que sacara esas cantidades. Me explica que si tiene los accesos y es titular de la cuenta, puede disponer del dinero,
que ella presentó su identificación cada vez, que no tenían motivos para negarle el acceso. También me dice que hubo transferencias hacia una cuenta a nombre de RM Inversiones. Le digo que nunca he oído hablar de esa empresa. Me informa que mi esposa les transfirió 250,000 pesos hace 2 días. Me quedo sin palabras. 800,000 pesos. Todos nuestros ahorros de la jubilación, el dinero que juntamos durante años, todo lo que quedaba del finiquito que me dieron cuando me retiré de la constructora. Le pregunto si hay algo más en otras cuentas. Me dice que la cuenta de ahorros que tengo solo a mi nombre sigue intacta con 70,000 pesos. Al menos eso. Le pido que congele cualquier cuenta que esté a nombre mío y de mi esposa, y que quiero retirar el dinero de mi cuenta personal para ponerlo en un lugar más seguro. Salgo del banco 1 hora después con un cheque por 70,000 pesos que deposito en una cuenta nueva, solo a mi nombre. Es todo lo que me queda. Mi jubilación mensual de 23,000 pesos seguirá llegando, pero el colchón de seguridad que construimos durante décadas ha desaparecido en 3 días. Cuando llego a casa, hay un mensaje en el teléfono fijo de un número que no reconozco. Es el licenciado Paulo Cárdenas, del despacho Cárdenas y Asociados, diciendo que necesita hablar conmigo con urgencia sobre una transacción inmobiliaria que está en proceso. Marco el número de inmediato. Me comunican con el licenciado y me dice que está revisando la documentación de una venta de propiedad en la que yo aparezco como vendedor, pero que hay inconsistencias que le tienen preocupado. Le digo que yo no estoy vendiendo ninguna propiedad. Me explica que tiene una escritura con mi firma y la de Mireya en la que autorizamos la venta de mi casa en calle Tajín número 342, Colonia del Valle. Le confirmo que es mi dirección pero que nunca he firmado nada de eso. Me dice que eso era lo que temía, que la documentación incluye una carta poder supuestamente otorgada por mí a mi esposa para actuar en mi nombre, pero que cuando hizo la verificación de rutina con el notario que aparece en el documento, le dijeron que nunca autorizaron esa carta poder. Me informa que alguien está intentando vender mi casa sin mi consentimiento. Siento que el piso se mueve bajo mis pies. Le pregunto, ¿quién es el comprador? Y me dice que es una empresa llamada RM Inversiones. La misma empresa a la que Mireya transfirió el dinero del banco. Le pido que detenga esa venta inmediatamente. Me dice que ya lo hizo, que por eso me llamó, pero que esto es fraude y que debería denunciarlo con las autoridades. Cuelgo el teléfono y me dejo caer en el sillón de la sala. Ya no es solo que Mireya se fue. Es que está tratando de robarme la casa, mi casa, el lugar donde viví 30 años, donde criamos a Emiliano, donde están todos mis recuerdos. El teléfono suena otra vez. Es un celular con Lada de Monterrey. Me dice que es el investigador Ulises Navarro, de la agencia Búsquedas Seguras, que lo contrató mi hijo Emiliano para que averiguara el paradero de mi esposa. Me sorprende porque hablé con Emiliano hace apenas unas horas. Me explica que mi hijo lo llamó desde España y le dio un anticipo por transferencia, que le pidió que empezara de inmediato. Me dice que ya tiene información pero que no me va a gustar. Me informa que Mireya abordó un vuelo de Aeroméxico con destino a Miami esta mañana a las 6, que viajó en primera clase acompañada de un hombre identificado como Rodrigo Santillán, de 42 años, quien se presenta como empresario inmobiliario. Me dice que rentaron un departamento en Brickell por 6 meses y pagaron por adelantado con una transferencia que salió de una cuenta a nombre de RM Inversiones. Esa empresa otra vez. El investigador me explica que parece que mi esposa lleva tiempo planeando esto, que RM Inversiones está registrada a nombre de Rodrigo Santillán, que tiene razones para creer que han estado desviando dinero hacia esa cuenta durante meses, tal vez años. Me dice que su equipo está investigando, que me enviará un informe completo por correo electrónico en las próximas horas, pero que me recomienda conseguir un buen abogado porque esto va más allá de un simple divorcio. Cuando cuelgo, me quedo sentado con las manos en la cara, tratando de respirar. 42 años de matrimonio, una vida entera, y todo ha sido una mentira. Emiliano me llama de nuevo. Me dice que contrató al investigador porque necesitábamos saber dónde estaba su mamá y qué estaba haciendo. Me pregunta si ya me llamó Navarro. Le confirmo que sí, que me dijo todo. Me dice que va a tomar un vuelo mañana temprano, que llegará pasado mañana a la Ciudad de México, que no esté solo en esto. También me advierte que no abra la puerta si llega alguien que no conozca, que no firme nada, que no hable con nadie que diga venir de parte de Mireya o de esa empresa.
Esa noche no puedo dormir. Me quedo sentado en la sala con todas las luces encendidas, mirando las fotos de la familia que cuelgan en las paredes. Mireia y yo el día de nuestra boda. Mireia embarazada de Emiliano. Los tres en Acapulco cuando Emiliano tenía 5 años. Navidades, cumpleaños, aniversarios. Me pregunto en qué momento se rompió todo. ¿Cuándo empezó Mireia a planear su huida? ¿Cuánto tiempo llevaba robándome? Las preguntas me atormentan, pero lo que más me duele es la traición. No el dinero, no la casa, sino saber que la mujer con la que compartí mi vida durante más de 4 décadas fue capaz de algo así. A las 6 de la mañana suena el timbre. Me levanto del sillón donde pasé la noche y miro por la mirilla. Es doña Felicita. Abro la puerta y me dice que disculpe que venga tan temprano, que vio que tenía las luces prendidas toda la noche y se preocupó. Le digo que estoy bien, que gracias por preocuparse. Me pregunta si supe algo de Mireia. Le cuento que se fue a Miami con un hombre. Doña Felicita se lleva la mano al pecho y me dice que lo siente muchísimo, que si necesito algo, lo que sea, que no dude en decirle. Le agradezco de verdad. Ella se va y yo cierro la puerta. Me preparo otro café y me siento a esperar. Emiliano llegará en un día. El investigador me mandará su informe. Y yo tendré que decidir qué hacer con los pedazos de mi vida que Mireia dejó atrás. Pero algo me dice que esto apenas está empezando. Que hay más, mucho más debajo de la superficie. Y que cuando toda la verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual. Emiliano llega 2 días después. Lo recojo en el aeropuerto, y cuando lo veo salir de la terminal con su mochila al hombro, siento un alivio enorme. Mi hijo tiene 36 años. Es arquitecto como yo quise ser antes de cambiar a ingeniería civil. Y en este momento, es lo único sólido que me queda en la vida. Nos abrazamos sin decir mucho. Él puede ver en mi cara que no he dormido bien, que los últimos días me han envejecido. En el camino de regreso a casa, le cuento todo con más detalle. Los 800,000 pesos desaparecidos, el intento de vender la casa, el nombre de Rodrigo Santillán, la empresa fantasma RM Inversiones. Emiliano escucha en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando llegamos a la casa, lo primero que hace es sentarse en el comedor y abrir su laptop. Me dice que necesitamos un abogado especializado en fraudes, alguien que conozca bien este tipo de casos. Empieza a hacer llamadas mientras yo preparo café. Después de 4 o 5 intentos, encuentra lo que busca. El licenciado Hilario Castañeda, un abogado que trabajó en la Fiscalía especializada en delitos financieros durante 15 años antes de abrir su propio despacho. Emiliano consigue una cita para esa misma tarde. El despacho del licenciado Castañeda está en Polanco, en un edificio moderno de vidrio. Subimos al piso 12 y nos recibe una secretaria que nos hace pasar a una oficina amplia con vista a la ciudad. El licenciado es un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de armazón grueso y un traje gris impecable. Nos da la mano y nos invita a sentarnos. Le cuento toda la historia desde el principio. La llamada de doña Felicita a las 4 de la mañana, el closet vacío, las cuentas bancarias, el intento de vender la casa, Miami, Rodrigo Santillán. El licenciado Castañeda toma notas en una libreta mientras escucha sin interrumpir. Cuando termino, se quita los lentes y los limpia con un pañuelo. Me dice que esto es más grave de lo que pensamos, que no estamos hablando solo de un fraude simple, sino de una operación planeada durante mucho tiempo. Me explica que necesitamos presentar denuncias formales por fraude, uso de documentos falsos y despojo. También me dice que debemos solicitar medidas cautelares para proteger cualquier otro bien que esté a mi nombre. Emiliano le pregunta si hay forma de recuperar el dinero. El licenciado Castañeda es honesto. Me dice que el dinero que estaba en la cuenta conjunta va a ser difícil de recuperar, porque técnicamente Mireia tenía derecho a disponer de él. Sin embargo, las transferencias a RM Inversiones pueden considerarse fraude si logramos probar que Mireia actuó en colusión con Rodrigo Santillán para despojarme de mis bienes. La casa es otro tema, me dice. Como se detuvo la venta a tiempo y tenemos pruebas de que la carta poder es falsa, eso es un delito claro. Me pregunta si tengo otros bienes registrados a mi nombre. Le digo que solo la casa y un coche que ya tiene 10 años. Me pregunta si tengo propiedades, terrenos, inversiones, cualquier cosa que pudiera estar en riesgo. Le digo que no.
que vendimos todo cuando nos mudamos a la Ciudad de México hace 30 años. Pero entonces me acuerdo de algo. Hace 32 años, cuando recién nos casamos, Mireya y yo compramos un terreno pequeño en Atibaya, un pueblo en el Estado de México. Era una inversión que hicimos con los primeros ahorros que tuvimos. El terreno costó muy poco en ese entonces, tal vez 20,000 pesos. Nunca le pusimos atención porque estaba en medio de la nada, sin servicios, sin acceso. Con los años nos olvidamos de él completamente. El licenciado Castañeda se inclina hacia adelante y me pregunta si todavía tengo las escrituras de ese terreno. Le digo que deben estar en algún lado, que nunca las tiré porque uno nunca tira documentos de propiedades. Me dice que revise, que traiga esas escrituras lo antes posible. Hay algo en su tono que me inquieta. Regresamos a casa y paso toda la tarde buscando en cajas viejas que tengo guardadas en el estudio. Emiliano me ayuda. Revisamos archiveros, carpetas, sobres amarillentos. Finalmente encuentro las escrituras en una caja de plástico al fondo del closet del cuarto de huéspedes. El papel está viejo, la tinta algo descolorida, pero ahí está. Un terreno de 2,000 metros cuadrados en Atibaya, registrado a nombre mío y de Mireya Camacho de Beltrán. Emiliano toma fotos de las escrituras con su celular y se las manda al licenciado Castañeda por WhatsApp. La respuesta llega en menos de 5 minutos. El licenciado nos dice que vayamos a su oficina mañana a primera hora, que necesita verificar algo urgente. Esa noche ceno con Emiliano en la cocina. Preparamos algo sencillo, unos huevos con frijoles. Mi hijo me pregunta, ¿cómo estoy realmente? Le digo la verdad. Le digo que me siento traicionado, que 42 años de matrimonio no significaron nada para Mireya, que no entiendo cómo pudo planear todo esto con tanta frialdad. Emiliano me dice que él tampoco lo entiende, que nunca imaginó que su mamá fuera capaz de algo así. Me pregunta si quiero que se quede conmigo unos días más, y le digo que sí, que lo necesito. A la mañana siguiente estamos en el despacho del licenciado Castañeda a las 9 en punto. El abogado ya nos está esperando. Tiene varios documentos sobre su escritorio, y su expresión es seria. Nos dice que investigó el terreno de Atibaya, y que tenemos un problema grande. Me explica que en los últimos 10 años esa zona se desarrolló completamente. Construyeron una autopista que conecta con la Ciudad de México, abrieron centros comerciales, fraccionamientos residenciales. El terreno que compramos por 20,000 pesos hace 30 años, ahora vale millones. El licenciado me muestra imágenes satelitales en su computadora. Veo el terreno ubicado en una zona que ahora está completamente urbanizada, rodeado de construcciones nuevas. Me dice que hizo una evaluación aproximada y que el terreno puede estar valuado entre 8 y 10 millones de pesos. Me quedo sin palabras. 10 millones de pesos. Emiliano mira la pantalla con los ojos muy abiertos. El licenciado Castañeda nos dice que ahora entiende todo. Me explica que RM Inversiones no quería mi casa de la Colonia del Valle, que eso era solo una pantalla. Lo que realmente querían era el terreno de Atibaya. Me dice que seguramente Rodrigo Santillán investigó mis propiedades y encontró ese terreno olvidado que ahora vale una fortuna. Le pregunto si el terreno está en riesgo. Me dice que necesitamos verificar inmediatamente que no haya ninguna operación en proceso sobre esa propiedad. Me dice que vayamos juntos al registro público de la propiedad del Estado de México para revisar el historial del terreno y poner alertas sobre cualquier movimiento. Salimos de la oficina y vamos directo a Toluca en el coche de Emiliano. El camino toma casi 2 horas. En el registro público nos atiende una funcionaria que revisa el sistema cuando le damos los datos del terreno. Lo que encuentra me hiela la sangre. Me dice que hace 3 semanas se presentó una solicitud de cambio de titularidad del terreno, que hay una carta poder a nombre de Mireya Camacho, autorizándola a vender la propiedad, que el comprador es RM Inversiones. El licenciado Castañeda reacciona rápido. Presenta las escrituras originales, muestra identificaciones, explica que la carta poder es falsa y que hay una denuncia en proceso por fraude. La funcionaria revisa todo con cuidado. Nos dice que la solicitud está en revisión, que todavía no se ha aprobado el cambio de titularidad, que tienen 30 días para verificar la documentación. El licenciado solicita que se congele cualquier trámite sobre ese terreno hasta que se resuelva la denuncia penal. La funcionaria toma nota y nos dice que se hará el bloqueo inmediatamente. Salimos de ahí aliviados, pero preocupados.
El licenciado Castañeda nos dice que llegamos justo a tiempo, que si hubiéramos tardado 2 semanas más, probablemente Rodrigo Santillán ya sería el dueño legal del terreno. Me dice que esto confirma que la operación era mucho más grande de lo que pensábamos, que Mireya y Rodrigo no se llevaron 800,000 pesos, sino que estaban intentando robar casi 10 millones. Regresamos a la Ciudad de México en silencio. Yo miro por la ventana sin ver realmente nada. Pienso en Mireya, en cómo pudo vivir conmigo todos estos años, sabiendo que me iba a traicionar así. Me pregunto cuándo empezó todo, cuándo conoció a Rodrigo, cuánto tiempo llevaban planeando robarme. Los siguientes días son un torbellino de trámites legales. El licenciado Castañeda presenta denuncias formales ante la Fiscalía por fraude, falsificación de documentos y despojo. Emiliano y yo vamos a declarar. Contamos toda la historia una y otra vez a diferentes autoridades. Firmo papeles, presento pruebas, entrego estados de cuenta. Una tarde, mientras revisamos documentos en mi casa, Emiliano encuentra algo preocupante. Está revisando mi correo electrónico en busca de estados de cuenta viejos, cuando ve varios correos de bancos que no reconozco. Abre uno de ellos y descubre que hay una tarjeta de crédito a mi nombre que nunca solicité. Revisa más correos y encuentra lo mismo. 3 tarjetas de crédito diferentes, todas a mi nombre, todas con saldos enormes. Llama al licenciado Castañeda de inmediato. El abogado nos dice que vayamos a su oficina. Cuando llegamos, el licenciado ya tiene información. Me dice que revisó el buró de crédito y que tengo 4 tarjetas de crédito que nunca solicité, con deudas totales de 520,000 pesos. Me dice que Mireya usó mi información para solicitar esas tarjetas hace 2 años, que fue pagando los mínimos para que yo nunca recibiera llamadas de cobranza, pero que en el último mes dejó de pagar y ahora todas están vencidas. Siento que el mundo se me cae encima otra vez. 520,000 pesos en deudas que no son mías. El licenciado me dice que esto también es fraude de identidad, que vamos a denunciar y a pelear cada una de esas deudas, pero que el proceso puede tomar meses. Emiliano está furioso. Me dice que Mireya no solo me robó, sino que me dejó endeudado para destruirme completamente. El licenciado Castañeda nos explica que esta es una estrategia común en este tipo de fraudes, que el objetivo es dejar a la víctima sin recursos y sin capacidad de defenderse. Esa noche no puedo dormir otra vez. Me quedo pensando en todo lo que está pasando. Los 800,000 pesos robados, el terreno de 10 millones que casi pierdo, las deudas falsas por 500,000 pesos. Es demasiado. Me pregunto cómo voy a salir de esto. Al día siguiente recibo una llamada del investigador Ulises Navarro. Me dice que tiene información nueva. Rodrigo Santillán no es solo un empresario inmobiliario, sino que tiene antecedentes penales por fraude en Nuevo León. Me dice que estuvo en prisión hace 10 años por una estafa similar, que despojó a varias personas mayores de sus propiedades usando cartas poder falsas. Me explica que Rodrigo es un profesional del fraude, que seguramente contactó a Mireya hace años con el plan específico de robar el terreno de Atibaya. Le pregunto cómo pudo encontrar el terreno si ni siquiera yo me acordaba de él. Me dice que Rodrigo tiene contactos en registros públicos, que probablemente pagó a alguien para que investigara todas mis propiedades y encontró el terreno olvidado que ahora vale millones. Me dice que Mireya fue solo una herramienta, que Rodrigo la sedujo y la convenció de traicionarme para quedarse con el terreno. Pero hay algo más que me dice el investigador. Me explica que revisó los registros de llamadas de Mireya antes de que se fuera a Miami y encontró algo extraño. Hubo llamadas frecuentes entre Mireya y un número local de la Ciudad de México hasta el mismo día que se fue. Me dice que ese número no está registrado a nombre de Rodrigo Santillán, sino de otra persona. Me pregunta si conozco a alguien con ese número, pero cuando me lo dicta, no lo reconozco. El investigador me dice que hay alguien en la Ciudad de México que estuvo en contacto directo con Mireya hasta el último momento, que probablemente es alguien cercano que está pasando información. Me dice que tenga cuidado, que no comente mis planes con nadie, que no confíe en nadie hasta que sepamos quién es el informante. Cuelgo el teléfono con una sensación de paranoia. Alguien cercano está pasando información a Rodrigo y Mireya. Alguien que conozco, alguien en quien confío. Pienso en todas las personas que saben lo que está pasando. Doña Felicita, que fue la primera en avisarme. Los empleados del banco. El licenciado Castañeda.
mi amigo Beto Alcocer, a quien le conté todo hace 2 días cuando vino a visitarme. Le cuento a Emiliano sobre la llamada del investigador. Mi hijo me dice que necesitamos hacer una prueba, que necesitamos soltar información falsa y ver si llega a oídos de Rodrigo. Le digo que me parece buena idea, pero que no sé cómo hacerlo. Emiliano piensa un momento y luego me dice que tiene un plan. Al día siguiente, mientras tomamos café en la cocina, Emiliano me dice en voz alta que el licenciado Castañeda consiguió una orden judicial para congelar todas las cuentas de RM Inversiones y que mañana vamos a ir personalmente a Atibaya a verificar el terreno. Lo dice fuerte, como si quisiera que alguien escuchara. Yo lo miro confundido, pero él me hace una seña para que siga el juego. Después me explica en voz baja que dejó la ventana de la cocina abierta, que si hay alguien escuchando desde afuera, escuchó nuestra conversación. También me dice que va a comentar lo mismo por teléfono con el licenciado Castañeda, pero en una línea que puede estar intervenida. Me dice que si realmente hay un informante, Rodrigo sabrá que vamos a ir a Atibaya mañana. La idea me pone nervioso, pero confío en mi hijo. Esa noche casi no duermo, pensando en qué puede pasar. Al día siguiente, Emiliano y yo nos preparamos para ir a Atibaya. Invitamos también a mi amigo Beto Alcocer, que insiste en acompañarnos porque está preocupado por mí. Beto es mi amigo desde hace 30 años. Trabajamos juntos en la constructora antes de jubilarnos. Es un hombre de 68 años, corpulento, de voz fuerte, de esos amigos que siempre están cuando los necesitas. Salimos de la casa a las 9 de la mañana en el coche de Emiliano. El camino a Atibaya toma casi 2 horas. Durante el trayecto, Beto me pregunta cómo estoy llevando todo esto. Le digo que día a día, que no me queda más opción. Él me dice que Mireya siempre le pareció una mujer fría, que nunca entendió qué vio en ella, pero que nunca imaginó que fuera capaz de algo así. Llegamos a Atibaya cerca del mediodía. El pueblo cambió completamente desde la última vez que estuve aquí hace más de 20 años. Ahora hay edificios nuevos, centros comerciales, calles pavimentadas. Buscamos el terreno siguiendo las indicaciones del GPS. Está en una zona que antes era rural y ahora está rodeada de fraccionamientos residenciales y plazas comerciales. Cuando llegamos al terreno, nos sorprende ver que está cercado con malla ciclónica nueva y tiene un letrero que dice «Propiedad de RM Inversiones. Próximamente, desarrollo residencial». Emiliano toma fotos con su celular. Beto se baja del coche y camina alrededor del perímetro del terreno. Yo me quedo viendo el letrero, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Estamos ahí tal vez 20 minutos cuando Emiliano nota algo. Me señala un coche negro que está estacionado al otro lado de la calle, a unos 50 metros de distancia. Dice que ese coche lleva ahí desde que llegamos, que no ha visto a nadie bajar de él. Beto mira hacia el coche y me dice que salgamos de aquí, que algo no está bien. Subimos al coche rápido y Emiliano arranca. El coche negro arranca también y empieza a seguirnos. Emiliano acelera y el coche negro hace lo mismo. Mi hijo maneja rápido por las calles de Atibaya, dando vueltas, tratando de perder al coche que nos sigue. Beto voltea hacia atrás y me dice que son 2 hombres, que no puede ver sus caras. El corazón me late fuerte en el pecho. Pienso que Rodrigo mandó a alguien para asustarnos, tal vez para algo peor. Emiliano finalmente logra perder el coche negro en una calle llena de gente. Se mete a un estacionamiento de un centro comercial y nos quedamos ahí escondidos durante media hora. Cuando estamos seguros de que ya no nos siguen, salimos y tomamos la autopista de regreso a la Ciudad de México. En el camino, Emiliano me dice que esto confirma que hay un informante. Me explica que Rodrigo sabía exactamente dónde y cuándo íbamos a estar, que por eso mandó a esos hombres a seguirnos. Me dice que necesitamos descubrir quién está filtrando información antes de que sea demasiado tarde. Llegamos a casa cansados y asustados. Beto se queda con nosotros un rato. Tomamos café y hablamos sobre lo que pasó. Mi amigo me dice que me cuide, que esto ya no es solo un fraude, sino algo más peligroso, que Rodrigo está dispuesto a intimidar y amenazar. Cuando Beto se va, Emiliano y yo nos sentamos en la sala en silencio. Sé que esto apenas está empezando, que Rodrigo no va a detenerse hasta conseguir el terreno, y sé que alguien cercano a mí le está dando información, pero no sé quién, y eso es lo que más me asusta. La persecución en Atibaya me deja claro que esto es más peligroso de lo que pensaba. Emiliano y yo pasamos 2 días encerrados en casa, pensando,
analizando, tratando de descubrir quién es el informante. Mi hijo hace una lista de todas las personas que saben sobre el caso. Doña Felicita, que fue la primera en avisarme aquella madrugada. El licenciado Castañeda, nuestro abogado, el investigador Ulises Navarro, mi amigo Beto Alcocer, los empleados del banco, las autoridades de la fiscalía. Emiliano me dice que necesitamos hacer una trampa más elaborada, algo que nos permita identificar exactamente quién está pasando información. Yo le pregunto cómo, y él me explica su plan. Vamos a inventar una reunión falsa, una cita supuestamente importante con un notario en un hotel del centro de la Ciudad de México. Vamos a compartir esta información solo con personas específicas. Cada una recibirá detalles ligeramente diferentes sobre la hora y el lugar. Si alguien aparece en el hotel para vigilarnos o intimidarnos, sabremos quién filtró la información. El plan me parece arriesgado, pero no tenemos mejor opción. Emiliano llama al licenciado Castañeda y le explica lo que queremos hacer. El abogado está de acuerdo y dice que él puede coordinar con las autoridades para tener apoyo policial discreto en caso de que algo salga mal. También sugiere que contactemos al Ministerio Público que está llevando el caso de fraude para que estén al tanto. Emiliano prepara el plan con cuidado. La reunión falsa será en el Hotel Emporio Reforma, en un salón de juntas del piso 15. Le dice a Beto que la reunión es a las 3 de la tarde. Le manda un mensaje por WhatsApp al licenciado Castañeda diciendo que es a las 4. Y luego, en la cocina de mi casa, con la ventana abierta, me dice en voz alta que mañana a las 5 de la tarde tenemos la reunión definitiva con el notario en el Hotel Emporio. Lo dice claro, despacio, como si quisiera que alguien escuchara cada palabra. Después bajamos la voz y Emiliano me explica que si el informante es alguien que está escuchando desde afuera de la casa, habrá oído las 5 de la tarde. Si es Beto, aparecerá alguien a las 3. Si es el licenciado, aparecerá alguien a las 4. Yo asiento, nervioso. No me gusta sospechar de las personas que me están ayudando, pero necesito saber la verdad. Esa tarde, mientras preparo la cena, escucho que alguien toca el timbre. Voy a la puerta y miro por la mirilla. Es doña Felicita. Abro y ella me saluda con una sonrisa. Me dice que pasaba por ahí y quería saber cómo estaba, que me veía preocupado últimamente. Le digo que estoy bien, que solo son los problemas legales por el asunto de Mireya. Ella asiente comprensiva y me pregunta si hay algo nuevo, si las autoridades están avanzando en el caso. Le cuento, como si fuera algo casual, que mañana tengo una reunión importante con un notario en el Hotel Emporio Reforma. Me pregunta a qué hora y le digo que a las 5 de la tarde. Ella dice que le parece muy bien, que espera que todo se resuelva pronto, que me cuide mucho. Se despide y se va. Cuando cierro la puerta, Emiliano está parado detrás de mí. Me dice en voz baja que acabamos de darle otra versión a doña Felicita. 5 de la tarde, igual que lo que dijimos en voz alta en la cocina. Si ella es la informante, confirmó la información. Siento un nudo en el estómago. Doña Felicita es mi vecina desde hace 15 años. La señora que me llamó aquella madrugada para avisarme de Mireya. No puedo creer que sea ella. Al día siguiente nos preparamos temprano. Emiliano y yo llegamos al Hotel Emporio Reforma a las 2 de la tarde, una hora antes de la primera cita falsa. El licenciado Castañeda ya está ahí con 2 agentes de la policía ministerial, vestidos de civil. Nos ubicamos en el lobby del hotel, en diferentes posiciones desde donde podemos ver la entrada principal. Los agentes tienen equipos de comunicación discretos. El plan es simple, observar quién aparece y a qué hora. Las 3 de la tarde llegan y pasan. No aparece nadie sospechoso. Beto no era el informante. Siento un alivio enorme. Mi amigo de 30 años no me traicionó. Las 4 de la tarde. Emiliano y yo seguimos sentados en el lobby, tomando café, fingiendo que conversamos. El licenciado Castañeda está en otro sofá leyendo el periódico. Los agentes policiales están cerca de la entrada. Las 4:10. Las 4:20. Nadie aparece. El licenciado tampoco es el informante. Las 5 de la tarde se acercan. Son las 4:45. Las 4:50. Emiliano me mira tenso. Entonces, a las 5 menos 3 minutos, las puertas del hotel se abren y entra un hombre joven, de unos 30 años, complexión delgada, con gorra y lentes oscuros. Mira alrededor del lobby como buscando algo. Se sienta en un sofá desde donde puede ver los elevadores.
Uno de los agentes policiales se acerca discretamente al hombre y le pide su identificación. El hombre se pone nervioso. Intenta levantarse, pero el otro agente ya está detrás de él. Lo identifican como Damián Robles Herrera. Le piden que los acompañe para hacerle unas preguntas. El hombre se resiste. Dice que no ha hecho nada, que solo está esperando a alguien. Los agentes lo llevan a una sala privada del hotel. Emiliano, el licenciado Castañeda y yo entramos a la sala. El hombre está sentado en una silla, sudando, con las manos temblando. Los agentes le preguntan qué hace en el hotel, y él dice que está esperando a un amigo. Le preguntan el nombre del amigo, y no puede responder. Le preguntan quién lo mandó, y guarda silencio. Uno de los agentes le muestra fotos de Rodrigo Santillán, y le pregunta si lo conoce. El hombre niega con la cabeza, pero está mintiendo. Se le nota en la cara. El agente le explica que puede enfrentar cargos por complicidad en fraude si no coopera. El hombre finalmente se quiebra y dice que Rodrigo Santillán lo contrató para vigilar el hotel, para ver si yo llegaba a una reunión, para tomar fotos y reportarle. Le preguntan cómo supo Rodrigo de esta reunión y él responde que no lo sabe, que solo recibió instrucciones por teléfono. Le preguntan si conoce a alguien más involucrado en esto. Él menciona un nombre, Felicita Robles. Dice que ella es la tía de Rodrigo, que ella es quien pasa información desde la Ciudad de México. Siento que el piso se abre bajo mis pies. Doña Felicita, mi vecina, la mujer que me llamó aquella madrugada para avisarme que Mireya se iba. La informante era ella todo el tiempo. Emiliano me mira y veo en sus ojos que tampoco puede creerlo. El licenciado Castañeda le pregunta al hombre si está seguro de esa información. Damián asiente y dice que Felicita Robles es la tía de Rodrigo, que ella fue quien le contó sobre el terreno de Atibaya hace años, que ella ha estado pasando información sobre todos mis movimientos desde que empezó el caso. Los agentes toman declaración formal de Damián y lo detienen. Luego nos dicen que necesitan ir a hablar con doña Felicita inmediatamente. Salimos del hotel y nos dirigimos a mi casa en 2 coches. Yo voy con Emiliano y el licenciado Castañeda. Los agentes van en otro coche. Durante el camino trato de procesar lo que acabo de descubrir. Doña Felicita, la señora que siempre fue tan amable conmigo, la que me llevaba tamales en las fiestas, la que preguntaba por mi salud, la que llamó a las 4 de la mañana para avisarme que Mireya se iba. Todo fue un teatro. Ella sabía que Mireya se iba porque ella misma era parte del plan. Me llamó no para ayudarme, sino para cubrir su papel, para fingir que era una vecina preocupada. Llegamos a mi calle y los coches se estacionan frente a mi casa. Los agentes tocan el timbre de la casa de doña Felicita. Nadie responde. Tocan otra vez. Silencio. Uno de los agentes rodea la casa para revisar las ventanas. Regresa y dice que hay luces encendidas adentro, que se ve movimiento. Los agentes deciden forzar la puerta con autorización de la fiscalía. Rompen la cerradura y entran a la casa. Emiliano y yo nos quedamos afuera con el licenciado Castañeda. Pasan 5 minutos que se sienten eternos. Finalmente, uno de los agentes sale y nos hace una seña para que entremos. Cuando entro a la casa de doña Felicita, la encuentro sentada en un sofá de la sala. Tiene un revólver en la mano. Los 2 agentes están frente a ella con sus armas desenfundadas, pidiéndole que suelte el arma. Ella me mira con ojos llenos de odio. Ya no es la viejita amable que conocí durante 15 años. Es otra persona. Uno de los agentes le pregunta si es Felicita Robles, y ella asiente. Le preguntan si conoce a Rodrigo Santillán, y ella dice que sí, que es su sobrino. Le preguntan si ha estado pasando información sobre mí y mis movimientos a Rodrigo. Ella se queda callada un momento y luego empieza a hablar. Me dice que ese terreno de Atibaya nunca fue mío, que ese terreno le perteneció a su esposo Julián Robles hace más de 30 años. Me dice que mi suegro, don Severiano Camacho, el papá de Mireya, le robó ese terreno a su marido usando documentos falsos y amenazas. Me dice que su esposo murió del disgusto hace 28 años, arruinado, sin nada, porque don Severiano le quitó todo. Me dice que cuando yo me casé con Mireya y heredé las propiedades de don Severiano al morir él, heredé también ese terreno robado. Me dice que ella pasó todos estos años esperando el momento de recuperar lo que era suyo. Que cuando el terreno empezó a valorizarse hace 10 años, contactó a su sobrino Rodrigo, que es abogado y experto en recuperación de propiedades.
que Rodrigo investigó y encontró la manera de recuperar el terreno, que contactó a Mireya hace 5 años, la convenció de que estaba casada con el hijo del hombre que arruinó a su familia, la sedujo y la metió en el plan, que el objetivo siempre fue el terreno, no el dinero de las cuentas bancarias. Eso era solo extra. Doña Felicita me dice que me mudé a esta casa hace 15 años y que ella se cambió a la casa de al lado específicamente para vigilarme, para esperar el momento correcto. Que cuando Mireya finalmente decidió irse, ella fue quien llamó aquella madrugada no para ayudarme, sino para ganar mi confianza, para convertirse en mi confidente y poder pasarle información a Rodrigo sobre cada uno de mis movimientos. Me dice que ese terreno le pertenece a su familia, que yo no tengo derecho a él porque lo obtuve por medio del fraude de mi suegro. Me dice que Rodrigo y ella solo están recuperando lo que les quitaron. Los agentes le piden que baje el arma. Ella los ignora y me sigue mirando con odio. En ese momento entra otro agente y habla en voz baja con sus compañeros. Luego uno de ellos se dirige a doña Felicita y le dice que tienen información del caso, que Rodrigo Santillán fue encontrado muerto en un hotel de Miami hace 2 días, que aparentemente se suicidó dejando una carta donde confiesa todo. Le dicen que la carta explica que don Severiano Camacho lo contrató hace años para usar a Mireya como herramienta, que el plan original era que Rodrigo se quedara con el terreno cuando se valorizara, sin compartir nada con la familia Robles. Doña Felicita se queda paralizada. Baja el arma lentamente. Pregunta si es verdad. El agente asiente y le muestra una foto en su celular. Es una foto de la nota de un periódico de Miami reportando el suicidio de un empresario mexicano. Doña Felicita deja caer el revólver al piso y empieza a llorar. Los agentes la detienen. Le leen sus derechos. Le ponen esposas. Mientras se la llevan, ella me mira una última vez y me dice que los dos fuimos víctimas de don Severiano, que tanto ella como yo perdimos todo por culpa de mi suegro, que Rodrigo los traicionó a todos. Cuando se van, me quedo en la casa de doña Felicita con Emiliano y el licenciado Castañeda. Me siento en el sofá donde estaba ella hace un momento, tratando de procesar todo. Emiliano me pregunta si estoy bien. Le digo que no sé qué pensar, que todo lo que creía saber sobre mi vida era mentira. El licenciado Castañeda me explica que con la confesión de Damián y la detención de doña Felicita, el caso ahora tiene más claridad. Me dice que la carta de Rodrigo en Miami será clave para resolver todo. Me dice que Mireya probablemente también fue víctima de la manipulación de Rodrigo, aunque eso no la exime de su responsabilidad en el fraude. Me dice que las autoridades en Estados Unidos están colaborando con la Fiscalía Mexicana para obtener toda la información. Regresamos a mi casa. Emiliano prepara té y nos sentamos en la cocina en silencio. Yo miro hacia la ventana que da al jardín de doña Felicita. Durante 15 años viví al lado de una mujer que me odiaba, que esperaba pacientemente el momento de destruirme. Me pregunto cómo no me di cuenta antes. Me pregunto cuántas de nuestras conversaciones amistosas fueron solo actuación. Me pregunto si algo de lo que conocí en estos años fue real. Emiliano me dice que mañana tenemos que ir a la fiscalía a declarar sobre todo lo que pasó hoy. Me dice que el licenciado Castañeda cree que con las pruebas que ahora tenemos, vamos a poder recuperar el terreno y limpiar mi nombre de todas las deudas fraudulentas. Me dice que vamos a salir de esto. Esa noche, acostado en mi cama, pienso en don Severiano, mi suegro, un hombre que murió hace 20 años y que sigo sin conocer realmente. Un hombre que según doña Felicita era un ladrón, un estafador que destruyó a su familia. Me pregunto si Mireya sabía lo que su padre hizo. Me pregunto si ese fue el gancho que Rodrigo usó para convencerla de traicionarme. Le dijo que yo tenía propiedades robadas, que recuperarlas era justicia, pero nada de eso justifica lo que me hicieron. Nada justifica 42 años de mentiras. Nada justifica vaciar mis cuentas, dejarme endeudado, intentar robarme mi casa. Si don Severiano cometió fraude hace 30 años, eso no era mi culpa. Yo no sabía nada. Y aún así, pagué el precio. Me duermo pensando que mañana es otro día, que hay más batallas legales por delante, que esto todavía no termina. Pero al menos ahora sé quién es el enemigo. Ya no hay informantes ocultos. Ya no hay vecinas falsas, ya no hay secretos. Solo queda pelear por lo que es mío y tratar de reconstruir lo que queda de mi vida.
Los siguientes días son un torbellino de declaraciones, documentos y reuniones con autoridades. Emiliano y yo vamos a la fiscalía cada mañana. El licenciado Castañeda trabaja sin descanso revisando la carta que Rodrigo Santillán dejó antes de suicidarse en Miami. Las autoridades estadounidenses nos envían una copia certificada del documento. La carta es extensa, de casi 4 páginas escritas a mano. En ella, Rodrigo explica todo desde el principio. Cuenta que hace 8 años, cuando todavía vivía en Monterrey, don Severiano Camacho lo contactó. Mi suegro estaba enfermo. Sabía que le quedaban pocos años de vida y tenía una deuda pendiente con su conciencia. Le confesó a Rodrigo que 30 años antes había despojado a Julián Robles, el esposo de doña Felicita, de un terreno en Atibaya, usando documentos falsos y amenazas. Don Severiano sabía que ese terreno eventualmente se valorizaría por el desarrollo urbano. Rodrigo escribe que don Severiano le propuso un plan. Quería que alguien usara a su propia hija Mireya para recuperar el terreno sin que su familia política, es decir, yo, me quedara con él. Don Severiano odiaba que su hija se hubiera casado conmigo. Siempre pensó que no era suficiente para ella. El plan era que Rodrigo sedujera a Mireya, la convenciera de dejarme, y juntos se quedaran con el terreno cuando se valorizara. Don Severiano le pagaría a Rodrigo una suma importante por hacerlo. Rodrigo aceptó el trato. Esperó hasta que don Severiano muriera hace 6 años, y entonces empezó a acercarse a Mireya. La contactó fingiendo ser un empresario inmobiliario interesado en propiedades antiguas. Investigó mi vida y le mostró a Mireya documentos sobre el fraude que su padre cometió contra Julián Robles. Le dijo que yo había heredado propiedades robadas, que recuperarlas era un acto de justicia. Mireya, llena de culpa por los pecados de su padre, aceptó participar en el plan. Pero Rodrigo nunca le dijo a Mireya que fue don Severiano quien lo contrató. Nunca le dijo que su propio padre diseñó el plan para destruirme. Rodrigo manipuló a Mireya haciéndole creer que él la amaba, que juntos harían justicia. Durante 5 años fueron planeando cada detalle. Abrieron la empresa RM Inversiones. Mireya empezó a desviar dinero de nuestras cuentas. Solicitó tarjetas de crédito a mi nombre. Falsificó documentos. La carta también revela que Rodrigo contactó a doña Felicita hace 3 años, cuando el terreno empezó a valorizarse mucho. Le contó una versión editada de la historia. Le dijo que estaba ayudando a recuperar el terreno robado a su difunto esposo. Doña Felicita aceptó colaborar pasando información sobre mis movimientos. Rodrigo le prometió que recibiría una parte del dinero cuando vendieran el terreno. Pero en la carta, Rodrigo confiesa que nunca tuvo intención de compartir nada con doña Felicita. El plan era quedarse con todo el dinero del terreno y desaparecer con Mireya en Miami. Finalmente, Rodrigo escribe que cuando llegó a Miami con Mireya y empezó a revisar los documentos finales del terreno, descubrió que había alertas en el registro público, que las autoridades estaban investigando. Se dio cuenta de que todo se estaba derrumbando. Mireya empezó a cuestionarlo, a exigir respuestas. Una noche, revisando entre los papeles que don Severiano le dio años atrás, Mireya encontró el contrato original entre su padre y Rodrigo. Descubrió que su propio padre fue quien diseñó el plan para usarla y destruirme. Rodrigo escribe que Mireya lo confrontó llorando, que lo llamó mentiroso y manipulador, que le dijo que iba a entregarse a las autoridades y confesar todo. Rodrigo entró en pánico. Escribe que no puede vivir con la culpa, que arruinó muchas vidas por dinero, que don Severiano era un hombre malvado que lo infectó con su maldad. Termina la carta pidiendo perdón a Mireya, a mí, a doña Felicita, a todos los que lastimó. Cuando termino de leer la carta en la oficina del licenciado Castañeda, me quedo en silencio largo rato. Emiliano está a mi lado, también procesando lo que acabamos de leer. Mi suegro, el hombre que me odiaba en silencio durante años, diseñó un plan para destruirme usando a su propia hija. Es una crueldad que no puedo comprender. El licenciado Castañeda me explica que esta carta cambia todo legalmente. Prueba que Mireya fue víctima de manipulación, aunque eso no la exime completamente de responsabilidad. Prueba que doña Felicita también fue manipulada y usada. Prueba que el origen del conflicto fue el fraude que don Severiano cometió hace 30 años contra Julián Robles. Las siguientes semanas son un proceso legal complejo.
La fiscalía revisa toda la evidencia. Mireya regresa de Miami voluntariamente para colaborar con las autoridades. La veo por primera vez en 2 meses cuando va a declarar. Está más delgada, con el cabello más corto, sin maquillaje. Se ve acabada. Cuando nuestros ojos se cruzan en el pasillo del juzgado, ella empieza a llorar. Yo desvío la mirada y sigo caminando. Mireya declara durante 4 horas. Confiesa todo. Los retiros de dinero, las tarjetas de crédito fraudulentas, la falsificación de documentos. Explica cómo Rodrigo la manipuló mostrándole los documentos del fraude de su padre, cómo la convenció de que yo era cómplice del robo, cómo la hizo sentir que recuperar el terreno era un acto de justicia familiar. Explica que cuando descubrió la verdad en Miami, que su propio padre había diseñado todo para destruirme, entró en shock. Dice que quería matarse, que Rodrigo se suicidó 2 días después de que ella encontró el contrato original. El Ministerio Público considera su colaboración. El licenciado Castañeda negocia. Finalmente, Mireya recibe una sentencia reducida. 2 años de prisión domiciliaria y la obligación de devolver todo lo que pueda del dinero robado. Como ya no tiene nada, queda en deuda conmigo de por vida. Doña Felicita también recibe un trato especial por su edad y porque las pruebas demuestran que ella fue manipulada por Rodrigo. Le dan 3 años de prisión domiciliaria y una orden de alejamiento permanente de mí. No podrá acercarse a menos de 500 metros de mi casa o de mí. El proceso para recuperar mi nombre y mis bienes toma meses. El licenciado Castañeda pelea cada batalla legal. Las 4 tarjetas de crédito fraudulentas son canceladas después de probar que fueron abiertas con mi información robada. Mi historial crediticio se limpia. Las deudas desaparecen. El terreno de Atibaya queda oficialmente bajo mi nombre otra vez. El registro público cancela todas las solicitudes fraudulentas de cambio de titularidad. Soy, legalmente, el dueño único del terreno que vale casi 10 millones de pesos. Pero hay algo que no me deja dormir. Las noches que paso solo en mi casa, pensando en todo lo que pasó, llego a una conclusión. El origen de todo este desastre fue el fraude que don Severiano cometió contra Julián Robles hace 30 años. Doña Felicita tiene razón en algo. Ese terreno nunca debió ser de la familia Camacho. Fue robado. Y aunque yo no tuve nada que ver con ese robo, aunque yo soy víctima de todo esto, el terreno sigue siendo producto de un crimen. Hablo con Emiliano sobre lo que estoy pensando. Mi hijo me escucha y luego me dice que es mi decisión, que él me apoyará en lo que decida. Hablo también con el licenciado Castañeda. Él me dice que legalmente el terreno es mío, que puedo hacer lo que quiera con él, pero que entiende mi dilema moral. Tomo una decisión. Voy a vender el terreno, pero voy a compartir el dinero con los herederos de Julián Robles. Doña Felicita tiene 2 hijos que viven en Monterrey. Ellos no tuvieron nada que ver con el plan de Rodrigo. Ellos son las verdaderas víctimas del fraude de don Severiano. El licenciado Castañeda me ayuda a localizar a los hijos de doña Felicita. Son un hombre de 58 años y una mujer de 55. Vienen a la Ciudad de México y nos reunimos en el despacho del abogado. Les explico mi decisión. Les digo que voy a vender el terreno y dividir el dinero en 2 partes iguales. Una parte para mí, para recuperarme de todo lo que perdí. Otra parte para ellos, porque su padre fue despojado injustamente hace 30 años. Los 2 hermanos lloran cuando les digo esto. Me dicen que no esperaban nada, que sabían que legalmente yo no tenía obligación de compartir nada con ellos. Me agradecen con una sinceridad que me conmueve. Les digo que esto no es generosidad, sino justicia. Su padre fue víctima de mi suegro. Y aunque yo también fui víctima, no puedo quedarme con el producto de un robo. Vendemos el terreno en 9.800.000 pesos. Después de pagar impuestos y honorarios legales, quedan 8.400.000 pesos. Divido el dinero. 4.200.000 para mí. 4.200.000 para los hijos de Julián Robles. Con mi parte del dinero, pago todo lo que debo. Pago las cuentas que quedaron abiertas. Arreglo algunos problemas pendientes de la casa. Me quedan 3.300.000 pesos. Decido vender la casa de la Colonia del Valle. Es demasiado grande para mí solo y está llena de recuerdos dolorosos. La vendo en 2 millones de pesos y compro un departamento más pequeño en la Colonia Roma. Es un lugar tranquilo, de 2 recámaras, con buena luz.
Empiezo de nuevo. Emiliano tiene que regresar a España para terminar su maestría. Me dice que puede quedarse unos meses más si lo necesito, pero le digo que no, que ya es momento de que vuelva a su vida. Me dice que voy a estar bien, que soy más fuerte de lo que creo. Nos abrazamos en el aeropuerto el día que se va. Le digo que lo amo, que gracias por estar conmigo en los peores momentos. Me dice que siempre voy a poder contar con él. Los primeros meses en el departamento nuevo son difíciles. Estoy solo. La mayoría de mis amigos de la colonia del Valle se alejaron cuando se enteraron del escándalo. Beto Alcocer sigue visitándome, pero él tiene su propia familia, su propia vida. Paso muchas tardes solo, tomando café, viendo por la ventana, pensando. El licenciado Castañeda me recomienda que vaya a un grupo de apoyo para personas que pasaron por fraudes o traiciones familiares. Al principio no quiero ir, me parece innecesario, pero finalmente acepto. El grupo se reúne todos los jueves por la tarde en un centro comunitario de la colonia Condesa. La primera vez que voy, hay 8 personas sentadas en círculo. Una coordinadora nos da la bienvenida y nos invita a presentarnos. Cada persona cuenta su historia. Hay un hombre que fue estafado por su hermano, una mujer cuyo esposo le robó todos sus ahorros, una señora mayor cuyo hijo la despojó de su casa. Historias de dolor y traición. Cuando llega mi turno, cuento mi historia. 42 años de matrimonio, la llamada a las 4 de la mañana, los 800,000 pesos robados, el terreno, la traición de mi vecina, el suicidio de Rodrigo, la verdad sobre mi suegro. Cuando termino de hablar, hay silencio en el grupo. Luego la coordinadora me dice que lo que me pasó es terrible, pero que estoy aquí, que estoy de pie, que eso ya es una victoria. Sigo yendo al grupo cada jueves, escucho historias, comparto las mías. Conozco gente que entiende lo que es perderlo todo por culpa de alguien en quien confiabas. Y poco a poco, empiezo a sanar. En una de esas reuniones conozco a Ramona Esquivel. Es una mujer de 62 años, viuda, que perdió a su esposo hace 3 años por un infarto. Después descubrió que él tenía otra familia, 2 hijos que nunca le mencionó. Ramona también está aprendiendo a reconstruirse. Hablamos después de una sesión, tomamos café, nos volvemos amigos, luego algo más. No es como con Mireia. Con Ramona todo es más simple, más honesto. Ella sabe mis cicatrices y yo sé las suyas. No pretendemos ser jóvenes enamorados. Somos 2 personas mayores que decidieron no quedarse rotas, que decidieron intentar ser felices otra vez. Un día recibo una carta de Mireia. Está cumpliendo su prisión domiciliaria en casa de una prima. Me escribe pidiendo perdón. Me dice que entiende si nunca puedo perdonarla, que lo que me hizo fue imperdonable, pero que quiere que sepa que ella también fue víctima. Me dice que su padre fue un hombre cruel que la usó incluso después de muerto. Me dice que nunca dejó de quererme a su manera, que cuando Rodrigo la contactó y le mostró los documentos del fraude, sintió que tenía que hacer algo para reparar el daño que su padre causó. Me dice que se dio cuenta demasiado tarde de que Rodrigo solo la estaba usando. Leo la carta varias veces. Siento enojo, tristeza, confusión, pero también siento algo de compasión. Mireia fue víctima de su propio padre. Don Severiano la crió, la moldeó, le enseñó sus valores retorcidos, y luego diseñó un plan para usarla como arma contra mí, incluso después de su muerte. Es una maldad que va más allá de mi comprensión. Decido escribirle de vuelta. Le digo que no puedo olvidar lo que pasó, que los 42 años que compartimos ahora están manchados por la traición. Pero le digo también que entiendo que ella fue manipulada, que Rodrigo y su padre jugaron con su culpa y su sentido de justicia. Le digo que no sé si algún día pueda perdonarla completamente, pero que no le deseo mal. Le digo que espero que encuentre paz. También pienso en doña Felicita, una mujer de 82 años, que vivió casi 30 años con el dolor de ver a su esposo destruido por el fraude de don Severiano, que vio morir a Julián sin justicia, que cargó con esa rabia durante décadas, hasta que Rodrigo apareció y le ofreció venganza. Entiendo su dolor, aunque no justifico sus acciones. Ella también fue víctima y victimaria al mismo tiempo. Han pasado casi 2 años desde aquella madrugada, cuando doña Felicita me llamó. 2 años en los que mi vida se destruyó y se reconstruyó. Perdí 800,000 pesos
pero recuperé mi dignidad. Perdí un matrimonio de 42 años, pero gané claridad sobre quién soy realmente. Perdí una casa llena de recuerdos, pero gané un espacio nuevo donde puedo respirar sin dolor. Sigo viendo a Ramona. Emiliano terminó su maestría y ahora trabaja en Barcelona. Nos hablamos por videollamada cada semana. Beto y yo jugamos dominó los domingos. Voy al grupo de apoyo cada jueves. Camino por el Parque de la Roma cada mañana. Leo libros. Cocino. Vivo. Hay días difíciles todavía. Días en que me levanto y siento el peso de todo lo que perdí. Días en que me pregunto, ¿qué hubiera pasado si aquella madrugada hubiera sido diferente? Pero esos días son cada vez menos. Aprendí algo en estos 2 años. Aprendí que la traición no te define, que puedes perderlo todo y aún así seguir siendo quien eres. Que la gente puede quitarte el dinero, la casa, los años, pero no pueden quitarte tu capacidad de elegir cómo vas a seguir adelante. Don Severiano quiso destruirme incluso después de muerto. Rodrigo quiso robarme usando mi propia esposa. Doña Felicita quiso vengarse de mí por crímenes que no cometí. Mireya eligió el dinero sobre 42 años de matrimonio. Pero yo elegí levantarme. Elegí reconstruir. Elegí perdonar aunque no olvidar. Elegí compartir el dinero del terreno con quienes merecían justicia. Elegí no dejar que la amargura me consumiera. Y hoy, sentado en la terraza de mi departamento en la Roma, tomando café mientras el sol entra por la ventana, puedo decir que soy libre, libre de las mentiras, libre de las traiciones, libre de cargar con el odio de un muerto. Mi nombre es Nazario Beltrán, tengo 66 años y estoy vivo. Y eso, después de todo lo que pasó, es más que suficiente. Si esta historia te enseñó algo sobre la traición, el perdón y la capacidad de empezar de nuevo, déjame un comentario contándome qué piensas. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este video para que sepa que siempre hay forma de salir adelante. Si esta historia te enseñó algo sobre la traición, el perdón y la capacidad de empezar de nuevo, déjame un comentario contándome qué piensas. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este video para que sepa que siempre hay forma de salir adelante.